según el análisis que ustedes hacen para legislar eso, uno analiza. Y cuando usted ve que este caso se resuelve en el 83, que estaba todavía vigente el caso de Roe vs. Wade, tuvo que darse dentro del contexto de Roe vs. Wade, no pudo darse en el contexto de casos que no habían aparecido todavía. Secretario, pero luego usted cita el caso de Thornburg, que fue del 87, cuando todavía Planned Parenthood no se había resuelto, seguía vigente Roe vs. Wade, y usted lo cita como el caso leading actualmente. Sí, pero, así que lo que usted lo que usted acaba de justificar para decir que no aplica, secretario, perdóneme, pero usted mismo se está contradiciendo. Mire, no es que no aplica. Mire, para empezar, el caso de Roe vs. Wade sigue aplicando hoy en día, pero de forma general. Pero, secretario, caso, el caso de Planned Parenthood versus Ashford. Yo le voy a pedir a usted que, según usted, bajo la regla 38, dijo que no se permitía el careo. Le pido, por favor, que intervenga conmigo, porque si no yo me quedo callado. Y usted habla. Secretario, usted tiene derecho a opinar y yo tengo derecho a contestar. Usted no me está dejando opinar. No, yo le estoy dejando opinar, yo le estoy con mucho respeto, secretario, le estoy dejando opinar. Lo que pasa es que si a usted no le gustan mis respuestas o mis expresiones subsiguientes, tenemos que tratarnos mutuamente con respeto. A mí me gustan a mí me gustan y respeto todas las respuestas, pero exijo también que las mías sean escuchadas, aunque no le guste. Secretario, y yo le voy a pedir que usted trate a la presidencia con el mayor respeto también posible. Después que yo haga todas las preguntas de acá a lo que usted entienda necesario. Pero yo quiero que usted sepa, secretario. Yo me siento de verdad intimidado en la forma que usted me está preguntando, y llevo 40 y pico años postulando a los tribunales. Y usted prácticamente, cuando usted llegó aquí, lo primero que dijo es que había el careo. Y usted lo que quiere es guiar mis contestaciones para que yo le conteste de una forma, y yo tengo que respetar, porque yo me debo al pueblo de Puerto Rico. Yo soy secretario de Justicia del pueblo de Puerto Rico, y yo no puedo permitir que usted haga una pregunta y me hable de una presunción, y eso no es una presunción, es una presunción que no puede rebatir, que está colocando también a los médicos un problema legal. Secretario, yo entiendo su preocupación y le he dicho que se va a atender, y estoy de acuerdo con usted. Fíjese, estoy de acuerdo con usted en la necesidad de aclarar el lenguaje para que no haya duda de que la intención legislativa es que el término de 22 semanas sea una presunción. Yo coincido con lo que usted está diciendo. Señor secretario, le concedemos un término de 15 minutos para discutir su ponencia. Le adelanto que ya la hemos leído, y la hemos leído detenidamente, con el interés de que podamos tener realmente una conversación fructífera donde podamos atender todos los puntos que usted ha traído en su memorial. Vamos a ser rigurosos con el manejo del tiempo, tenemos una jornada de trabajo larga, así que por favor le vamos a pedir que se ciña ese tiempo que le hemos concedido. Adelante. Para efectos de registro, mi nombre es Domingo Emanuel Hernández y soy el secretario de Justicia del pueblo de Puerto Rico. Agradezco la oportunidad brindada, como le he dicho, de permitir esta comparecencia para establecer aquellas sugerencias y aquellas observaciones que tengo a bien hacerle en relación al proyecto 693 de la Ley para Protección del Concebido en su etapa gestacional de viabilidad. De entrada, reconocemos que este tema del aborto y su regulación es un asunto ampliamente discutido e inevitablemente provoca en su análisis posturas encontradas. Se trata de un asunto íntimamente ligado a la libertad e intimidad del ser humano, en este caso mayormente de la mujer, y pone de manifiesto las diferencias en convicciones que diversos sectores de la sociedad defienden. No albergamos dudas de que hay sectores como la Iglesia que se oponen al aborto en cualquiera de sus etapas, y hay otros sectores que favorecen el aborto en cualquiera de sus etapas, y hay diferentes criterios en cuanto a las etapas en que se favorece o no se favorece el aborto. Respetamos todas esas posturas. En reconocimiento a ello, así como de las facultades legislativas que posee esta comisión y que ostenta la Asamblea Legislativa,
Se destaca que el objetivo de esta comparecencia se limita a exponer el derecho aplicable al asunto en cuestión y efectuar recomendaciones que entiendo esta comisión debe considerar en su análisis. Como es conocido, conforme al caso de Roe vs. Wade, se le reconoció a la mujer el derecho constitucional a decidir someterse a un proceso de aborto o terminación de embarazo que está cimentado en el derecho a la intimidad. Ese concepto, ese derecho, se hizo extensivo a Puerto Rico y así surge del caso de Pueblo versus Darte Mendoza, 109 DPR, a la página 596 y específicamente a la página 599. En el caso de Roe vs. Wade se dividió el embarazo en 3 etapas. La primera etapa, es el primer trimestre, luego el segundo trimestre y el tercer trimestre. A partir de Roe vs. Wade hubieron unas decisiones que fueron modificando o fueron de alguna forma clarificando lo establecido en Roe vs. Wade. Pero hay algo que ha estado todavía vigente y es que desde el caso de Whole Woman Health versus Hersted 579 a la página 582 del tomo en el 2016, siempre se ha establecido que los estados no pueden imponer cargas indebidas en torno al ejercicio de este derecho. Así, posterior al caso de Roe vs. Wade, se resolvió el caso de Planned Parenthood versus Casey, registrado al tomo 505-833 en el 1992, donde se resolvieron varias circunstancias que es importante discutirlas. En el caso de Casey, que es el caso que se ha estado hablando mucho en torno a esta controversia, se mantienen y reafirman los principios generales establecidos en Roe vs. Wade. Véase Casey a la página 846. El derecho de la libertad de la mujer para efectuarse un aborto no es ilimitado, pues el Estado tiene un interés de actuar en pro de la vida del no nacido en una etapa avanzada del desarrollo fetal, lo que se conoce como la viabilidad. Véase Casey, página 869, página 870. Se rechazó el análisis de la restricción del aborto por trimestre como en Roe y se sustituyó ese análisis por el análisis de viabilidad. Véase el caso de Casey a las páginas 872, 873. En cuanto al concepto de viabilidad, se indicó que la constitucionalidad de la determinación de la viabilidad a las 28 semanas, lo usual en el tiempo de Roe, o a los 23 o 24 semanas, no yacía en el término como tal, pues ello dependía de los avances médicos en lo que respecta a la capacidad de respirar del feto. Véase Casey a la página 860. Se definió la viabilidad como la etapa en que existe una probabilidad o posibilidad real de mantener una vida fuera del útero, etapa en que la existencia independiente de una segunda vida puede ameritar protección por parte del Estado. Véase Casey a la página 872. Aunque se indicó que los estados pueden trazar la línea de la viabilidad sin justificación aparente, los tribunales están llamados a proveer tal justificación y por eso se elige la línea de viabilidad. Véase Casey a la página 870. Se puso que cuando la regulación estatal provoque una carga indebida, undue burden, sobre el derecho de la mujer a efectuarse un aborto, es que esta acción estatal interfiere con la libertad protegida por la cláusula del debido proceso de ley. Véase Casey a la página 874. La carga indebida ocurre cuando la regulación estatal tiene el efecto de obstaculizar sustancialmente la posibilidad de que una mujer cuyo feto no sea viable se someta a un aborto. No se puede
prohibir o impedir el aborto antes de la viabilidad. Casey a la página 879. Luego de la viabilidad y consono con lo resuelto en el caso de Roe, el Estado tiene un interés en la potencial vida humana y puede regular y hasta proscribir el aborto cuando el procedimiento sea necesario excepto cuando el procedimiento sea necesario para preservar la vida o la salud de la mujer. Casey 879. Hay unas definiciones sobre emergencia médica, consentimiento informado, notificación del esposo, disposiciones sobre consentimiento, requisitos de mantener registros e informar. Además de Casey, es relevante mencionar lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de Coluti versus Franklin. Y específicamente, la disposición legal, en este caso la disposición legal establecía que el médico debía utilizar la técnica de aborto que proporcionaría la mejor oportunidad para que el feto sea abortado vivo, siempre y cuando no sea necesaria una técnica diferente para preservar la vida o la salud de la madre. El Tribunal Supremo determinó que esta disposición era inconstitucional vaga. En el caso de Coluti, se requería que un médico que llevara a cabo un aborto utilizara una técnica particular cuando se determinara que el feto era viable o que existieran suficientes motivos para creer que el feto era viable. Específicamente, en esta sección se disponía que si el feto era viable o existían suficientes motivos para creer que el feto era viable, el médico efectuando el aborto debía usar la técnica de aborto que proveyera la mayor oportunidad para la supervivencia del feto, salvo que se requiriera otra técnica para asegurar la vida o la salud de la madre. Esta disposición es sustancialmente similar al artículo 13 del proyecto 693. En su análisis, la Corte Suprema dispuso que el interés del Estado en la vida potencial del feto acá alcanzaba un punto fundamental, compelling point, en la etapa de viabilidad del feto. Se expuso, y esto es bien importante, que la existencia de la viabilidad debía mantenerse flexible, anticipando los avances en el campo médico. Así se sostuvo que la viabilidad es un asunto a ser determinado mediante juicio médico. Expuso que la Corte en Planned Parenthood of Central Missouri versus Danforth 428 a la página 52, resuelto en 1936, rechazó el establecimiento de un número fijo de semanas para determinar la viabilidad, citando a Colucci a la página 388. Se indicó en tal caso, citándose a Colucci también, que no es función propia de la legislatura o de las cortes definir la viabilidad, que es un concepto médico en algún punto determinado de la gestación. La viabilidad existe cuando en el juicio del médico, a base de los datos particulares ante su consideración, hay una probabilidad de que el feto sobreviva fuera del útero. Debido a que este punto puede variar en cada embarazo, ni la legislatura ni los tribunales deben establecer la viabilidad en un factor determinante como las semanas de gestión, el peso del feto o cualquier otro factor. Coluti 388 a la página 391. Examinando el proyecto presentado y evaluado por estas honorables comisiones, se observa que en el artículo 3A del proyecto 693 dispone que solo podrán llevarse a cabo los abortos cuando está fundamentado en la determinación médica más apropiada para la preservación de la vida de la madre. Por otro lado, el artículo 13 dispone que el médico deberá utilizar el método o técnica de determinación de embarazo que con mayor probabilidad pueda preservar la vida del concebido, así como la de la madre. El inciso C del artículo requiere que un médico licenciado utilice el médico o técnica
de aborto que con mayor probabilidad pueda preservar la vida del concebido, así como la de la madre, a menos que dicho método presente un riesgo mayor para la vida de la madre al compararse con otros métodos disponibles. Asimismo, obliga a que en el procedimiento de aborto debe estar presente un segundo médico licenciado que pueda atender inmediatamente al concebido de este mantenerse vivo independientemente de la madre posterior al procedimiento. Sobre este particular quiero detenerme y es bien importante. Cuando se hace referencia a este médico que esté en disposición o que pueda atender a ese nacido vivo, nacido, pero que esté en una condición inestable, porque cuando nacen a tan poca edad van a requerir mucho tratamiento. Por lo general en Puerto Rico eso se trata a través de un neonatólogo. O sea, cualquier médico generalista o a un obstetra que entre a examinar un niño en este tipo de condición, se le está invitando a que cometa una mala práctica porque no tiene los conocimientos para tratar a un menor que está en esas condiciones. Por eso es que en Puerto Rico, en todos los hospitales, o en la gran mayoría, hay ículos, que son intensivos de cuidado intensivo para menores. Y hay una especialidad, una subespecialidad que se llama neonatología, encargada de bregar y de atender a esos niños, que es muy diferente al mismo pediatra. Hay pediatras que, por más buenos que sean, no tienen la pericia para entrar en eso. Entonces eso sería colocarle a esa madre una carga indebida, máxime cuando tomemos el caso que tenga plan, y ahí también sería difícil conseguirlo. Ahora, si no tiene un plan médico, si no tiene recursos económicos, esto sería prácticamente colocar a las mujeres pobres de este país en una situación bien complicada. Y esto lo hago desde el punto de vista legal, en base a la interpretación jurisprudencial de hasta dónde puede llegar cada médico en su especialidad. Siguiendo el mismo análisis, en cuanto a Coluti, entendemos que la cláusula también está vaga, no queda claro si el estatuto permite que el médico considere que su deber con la paciente es más importante que su deber con el feto. Eso debiera aclararse. O si se requiere que el médico escoja entre la salud de la paciente en contraposición con aumentar la posibilidad de supervivencia del feto. Señor secretario, sí. Disculpe, el tiempo se ha terminado. Pues cómo no. Si usted quiere, le doy un minuto para que pueda concluir su presentación y estoy segura que a través de las preguntas vamos a poder atender todas las inquietudes. Lo más importante que yo quiero llevar, y me permito un minuto más, es que en este caso en particular, ustedes tienen la facultad de legislar, porque el pueblo de Puerto Rico le puso en sus manos la facultad de hacer política pública, a ustedes y al Ejecutivo, al señor gobernador. Pero yo quiero que ustedes piensen y analicen que esto es un tema que, independientemente de la creencia o las convicciones que uno tenga, uno tiene que pensar en términos de qué es lo que le hace al pueblo de Puerto Rico, basado en los ingresos del país, en las necesidades del país y en los derechos humanos que tanto se han protegido. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, secretario, pues voy a comenzar entonces consumiendo un turno de preguntas. ¿Cómo no? Espero que esté cómodo porque vamos a conversar por un buen rato. No, estamos cómodos. Si me permite un poquito de agua. ¿Cómo no? No se preocupe, que nosotros hemos estado a juicio 30 días cogidos, así que ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, secretario. Ajá. Conoce lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Planned Parenthood versus Casey de 1992, ¿correcto? Sí. ¿Está de acuerdo conmigo en que en ese caso el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que los estados y territorios tienen un interés legítimo en proteger la potencial vida humana de los bebés en el vientre en la etapa de viabilidad? Sí, lo que hay controversia es sobre qué significa viabilidad y que eso es un concepto que se le deje a la clase médica.
Ya iremos sobre eso, Sí, ya ok. discutiremos también ampliamente ese término. Pero hasta ahora usted reconoce que los estados tienen un interés legítimo. Sí, lo dice. Bien. Y está de acuerdo conmigo en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos también resolvió que a la luz de ese interés legítimo, los estados y territorios pueden regular y hasta prohibir el aborto a partir de la viabilidad fetal. Sí. Correcto. Así es, siempre con la coletilla que le dije anteriormente, que el juicio médico. Claro, vamos a discutir el Sí. tema de la viabilidad, secretario, Sí. más adelante. Lo Sí. que quiero es recibir una respuesta puntual Sí, sobre lo la que pasa pregunta es específica sí, que le hago. Lo que pasa es que como estamos en un récord, yo quisiera que para cada pregunta Sí. suya, siempre, si usted quiere yo no lo repito, pero que quede claro que para cada pregunta suya siempre va a estar incluido mi comentario, aunque no se ha dicho, de que es indispensable en términos jurisprudenciales el criterio médico, por encima del criterio ¿Cómo? legislativo. Muy bien. Y vamos a ir, como le dije, vamos a discutir ese tema Sí, con, sí. ¿verdad? Con puntualidad y ¿Cómo no? con tiempo. Seguro que sí. También porque sabemos que es un tema fundamental para la discusión de esta medida. Pero lo importante es que usted reconoce como secretario de Justicia que los estados y territorios pueden prohibir el aborto luego de la viabilidad fetal, independientemente ahora de lo de que se considere viabilidad. Sí. Pueden prohibirlo a partir de la viabilidad fetal. Así es. Así. Bajo la urgencia norteamericana. O sea, todavía en Puerto Rico ese aspecto no está resuelto. Esto es lo que rige ahora mismo en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sí. Pero acuérdense que la Constitución de Puerto Rico es de factura más ancha que la de Estados Unidos y puede conceder unos derechos en adición a los concedidos por la Constitución de Estados Unidos. Claro, secretario, entiendo lo que usted está diciendo ahora. No, eso es ley. Eso es jurídico. Secretario, vamos entonces A por ver, partes. ok. Porque fíjese que usted está entonces ahora entrando en una interpretación que no es nuestro Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho actualmente, en lo que se refiere a materia del aborto, en este momento se rige por la jurisprudencia federal. Y entonces usted está trayendo ahora un argumento que han hecho algunos sobre el tema del derecho a la intimidad que establece nuestra Constitución en el caso de Pueblo versus Duarte. Y en ese caso, secretario, le voy a decir lo que estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese caso, el tribunal decidió que el derecho a la intimidad en el contexto del aborto se interpretará igual que la jurisprudencia federal. Así que vamos a esa cita, se la voy a conseguir. De hecho, Sí, esa cita. Yo la tengo aquí. Lo que pasa es que el derecho es dinámico. Lo que yo estoy diciendo a usted es que hasta ahora nos estamos dejando reír por la Constitución, por la legislación federal y por la casuística federal. Pero lo que le digo a usted yo es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, si así lo se haga con un planteamiento que se haga, puede anchar, o sea, puede ampliar los derechos de las mujeres que están en Secretario, yo estoy hablando del derecho vigente. Y yo le estoy preguntando a usted sobre nuestro derecho vigente. Y a la luz de nuestro derecho vigente, le estoy preguntando si, al amparo de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Planned Parenthood versus Casey del 1992, los estados y territorios pueden prohibir el aborto luego de lo que se determine a juicio de un médico, digámoslo así, que es la viabilidad fetal. ¿Usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Exactamente. Muy bien, ese es el estado vigente. Gracias. Ahora, le pregunto, ¿usted está de acuerdo conmigo, secretario, en que la excepción reconocida en el proyecto del Senado 693, bajo la cual únicamente se podrían realizar abortos después de la semana 22 en Puerto Rico, es exactamente la misma excepción de emergencia médica que declaró constitucional el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1992 en el caso de Planned Parenthood versus Casey? Secretario, para su conveniencia, lo tengo aquí. en la carpeta que le pusimos en la mesa,
tiene las referencias específicas de los casos. Sí. Y en la referencia... Esos casos, todos los hemos estudiado. Ok, pues yo aquí también en la pantalla, secretario, Sí. estoy mostrando para también beneficio del público la definición de emergencia médica del proyecto del Senado 693 y la definición de emergencia médica que se discutió en Planned Parenthood versus Casey. Es similar. Es similar. Sí. Y puede decir que si es una traducción, es idéntica. Se parecen, podríamos decir que se parecen muchísimo. Sí. Son prácticamente idénticas. Sí. Si la puede incluso leer. Sí, ¿no? Y aquí está, sí, una condición de salud que a la luz del juicio médico de un profesional médico licenciado en Puerto Rico pone en tal grado de riesgo un embarazo que se requiere la terminación de este para impedir la muerte de la madre, o que el retraso de la terminación del embarazo provocaría exponer a la madre a un riesgo real de desarrollar una incapacidad sustancial irreversible de una función corporal primaria. Y ahora, si puedes tan amable, y podemos leer la definición de emergencia médica de Planned Parenthood versus Casey. Pero puedo leer en inglés para poder discutir la discusión. That condition which, on the basis of the physician's good faith clinical judgment, so complicate the medical condition of a pregnant woman as to necessitate the immediate abortion of her pregnancy to avert her death, or for which a delay will create a serious risk of substantial and irreversible impairment of a major bodily function. Sí, es igual. Es igual. Sí. Es la misma excepción. Sí. Okay. ¿Está de acuerdo conmigo entonces, secretario, que a la luz de la definición de emergencia médica que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró constitucional y que es idéntica a la que está en el proyecto del Senado 693, en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que cuando se presuma la viabilidad fetal, es constitucional que la única excepción a la prohibición del aborto en la etapa de viabilidad que se considere en una ley sea la preservación de la vida y la salud física de la madre. ¿Eso es correcto? Correcto, con la aclaración de que debe ser hecha por un médico, no por una legislatura. Sí, pero yo no estoy preguntándole eso, secretario. Yo estoy preguntando eso. No, cómo no. Lo que vamos a discutir el tema de la viabilidad, secretario. Yo estoy hablando era solamente de la definición, porque lo que quiero es que podamos discutir esto con fineza, que podamos ser muy puntuales en nuestra conversación. Vamos a conversar por mucho tiempo y vamos a hablar sobre el tema de la viabilidad. Señora senadora, hace falta fineza y ser puntual, pero lo más importante que fineza y ser puntual es que el pueblo de Puerto Rico y las mujeres de este país entiendan lo que usted pregunta y lo que yo contesto. Claro, con todo respeto se lo digo. Claro que sí, eso es fundamental, secretario, y esa es la intención de este proceso legislativo. Vuelvo de nuevo y le pregunto, secretario, ya usted indicó que la definición de emergencia médica contenida en el proyecto 693 es idéntica a la definición de emergencia médica que el Tribunal de Estados Unidos declaró constitucional en el caso Planned Parenthood versus Casey. Y yo le estoy preguntando, a la luz de esa definición, le estoy planteando si usted está de acuerdo en que el tribunal declaró constitucional que la única excepción a la prohibición del aborto en etapa de viabilidad que se considere en una ley sea la preservación de la vida y la salud física de la madre, sujeto a que la ley, a que los tribunales guardan siempre la facultad de revisar la sabiduría de esa ley. Sí, pero yo le estoy preguntando... Eso es lo que dice el caso, senadora. Secretario, claro, yendo a la definición, a mí lo que me gustaría es, y si la puede repasar nuevamente, la tengo aquí. Si usted puede concluir que es correcto que el tribunal entendió constitucional que en una legislación donde se prohíbe el aborto después de la viabilidad, la única excepción que se contemple a esa prohibición sea la
protección de la vida y salud física de la madre. Si eso es correcto a la luz de la definición. Sí, pero es que usted me está limitando la pregunta. Tiene que ser, o sea, eso es correcto lo que usted está diciendo, pero eso viene acompañado de dos elementos: del juicio médico y de que los tribunales siempre guardan la facultad para revisar que esa ley se haya implantado de forma constitucional. Pues le pregunto entonces de otra forma, secretario. En esa excepción que reconoció constitucional el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿el tribunal se contempla en esa definición alguna excepción relacionada a la salud no física de la mujer o se remite solamente a la salud física? No, se remite a una salud, a la condición de salud que pueda poner en peligro a la mujer. ¿Cómo? ¿Poner en peligro cómo? ¿La vida y qué más dice? Déjeme buscar eso aquí. De salud que a la luz del juicio médico de un médico licenciado pone en tal grado en riesgo un embarazo que se requiere la terminación de este para impedir la muerte de la madre, o que el retraso en la tramitación del embarazo provocaría exponer a la madre a un riesgo real de desarrollar una incapacidad sustancial e irreversible de una función corporal primaria. Claro, esa es la definición Sí. que usted reconoce que el Tribunal Supremo declaró constitucional y que es idéntica a la que se está incorporando en el proyecto del Senado 693. Lo que pasa es que en Puerto Rico tenemos que reconocer que aquí hay salud física, hay salud mental, hay condiciones de salud mental que pueden generar estados catatónicos que pueden causar la muerte. Lo que yo quiero que ustedes entren en ese aspecto. Secretario, pero yo le estoy preguntando a usted lo que dice el texto de la ley. Sí, lo que pasa yo le estoy preguntando lo que resolvió el Tribunal Supremo y yo con mucho gusto puedo escuchar su opinión. Pues, pero yo estoy remitiéndome, ahora mismo no estoy discutiendo una opinión, estoy discutiendo con mucho respeto, secretario, el texto que estamos estudiando ahora mismo, y la pregunta que le estoy haciendo es si en ese texto es correcto que el tribunal solamente contempla como excepción la protección de la vida y la salud física de la mujer. Si eso es correcto o no es correcto, ¿me puede decir, secretario, sí o no? Eso es lo que evalúa el tribunal. Es que yo no vine aquí a leer un texto, yo vine aquí a darle una interpretación a la ley, darle vida a la ley, darle vida a un texto, porque para leer un texto yo podría haber enviado un ayudante. Bueno, secretario, pues déjeme decirle que leer el texto es fundamental para poder saber cuál es el Estado de Derecho que nos y aplicarlo y darle vida al derecho. Y para poderlo aplicar tenemos que saber entender qué se está diciendo. Y aquí, secretario, no hay la menor duda, lo contestaré yo entonces. Seguro. Aquí no hay la menor duda que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Planned Parenthood versus Casey, declaró constitucional que un estatuto donde se prohíba el aborto después de la viabilidad, la única excepción a esa prohibición sea proteger la vida de la madre en un riesgo de vida-muerte o proteger su salud física ante la posibilidad de una incapacidad severa. Eso no es mi opinión, eso es lo que resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos en ese caso, señor secretario. Muy bien, pues vamos entonces al próximo punto. Le pregunto entonces, ya usted habiendo reconocido que esa definición que declaró constitucional el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Planned Parenthood versus Casey es exactamente la misma definición que nosotros estamos incorporando en el proyecto de Senado 693. Le pregunto entonces, la excepción que nosotros estamos incorporando en el proyecto de ley del Senado 693 ¿es una excepción constitucionalmente válida? Sí, excepto que ustedes le ponen una carga indebida en la sección. Pero, secretario, estamos hablando de la definición. No, senadora, con todo respeto. Usted hace sus preguntas y yo le respeto que usted haga la pregunta, pero usted tiene que respetar la contestación mía, se lo digo con todo el respeto. Secretario, yo lo estoy tratando a usted como el mayor. Y yo también a usted, pero yo tengo un deber con el pueblo puertorriqueño y con ustedes, con todos los senadores, decirle lo que yo pienso, no lo que usted quiera que yo diga. Claro que sí, secretario, pero yo le estoy haciendo unas preguntas y yo le voy a pedir que cuando yo le haga una pregunta específica
su respuesta sea específica en relación a la pregunta que le conteste. Si usted quiere abundar luego sobre otro asunto, con mucho gusto lo puede comentar. Pero le voy a pedir que por favor seamos puntuales en las respuestas. Mi pregunta, y le voy a dar la oportunidad para que usted abunde todo lo que haga falta, pero la pregunta es bastante sencilla. Siendo la definición de emergencia médica del proyecto 693 idéntica, como ya usted indicó, a la definición de emergencia médica que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró constitucional en Planned Parenthood versus Casey, esa definición de emergencia médica, esa excepción contenida en el proyecto 693, ¿es constitucionalmente válida? Esa es la pregunta. Le tengo que decir que no, porque cuando usted lea la ley en conjunto y usted examina unas secciones de la ley con otra, tienen unos problemas constitucionales. O sea, esa sección como tal, solita, cumple con la Constitución. Okay. Pero si usted la coge y la une con lo otro, es como se interpreta, es como se legisla. Si usted entra en eso, esa sección tiene un problema constitucional. Ok, pues vamos por partes. Usted está indicando entonces que la definición sola, o sea, la excepción sola, usted está diciendo que sí es constitucionalmente válida. Usted tiene otras observaciones sobre la medida que, a la luz de la lectura completa, usted plantea que no es constitucional. Yo no le puedo decir que la definición sola es una definición porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo tengo que decirle que cuando usted examina esa ley, esa definición conjuntamente con el texto completo de la ley, resulta inconstitucional. Okay. Eso es lo que estoy diciendo yo. Pues mire, secretario, nosotros precisamente por eso es que hoy vamos a estar discutiendo todas las preocupaciones que usted trajo en su memorial, una por una. Seguro. Y vamos a ir una por una. Lo que sucede, secretario, es que para poder entrar en esa discusión más adelante de las preocupaciones que usted trae, se hace necesario que se entienda si esa excepción contemplada en el proyecto es una excepción válida. La excepción en sí misma. Vamos a abstraernos del 693. Se lo voy a preguntar de otra manera. En un proyecto de ley que prohíbe el aborto a partir de la viabilidad, donde no haya ningún asunto levantado que arroja algún tipo de obstáculo en relación a la constitucionalidad de la medida, es decir, que la medida es constitucional. Vamos a imaginarnos que estamos ante una medida constitucional en todas sus disposiciones. Si incluyese una definición de emergencia médica, una excepción a esa prohibición, como la que se incluyó en el proyecto del Senado 693. Bajo esos parámetros, sí. Esa definición en sí misma sería válida constitucionalmente. Bajo esos parámetros y con las aclaraciones que he hecho antes. Ok, pues eso, yo creo que ahí entonces llegamos a donde quería llegar, secretario, y es a esa respuesta, que esa excepción contenida en el proyecto del Senado 693 en un proyecto que no tenga otros vicios, ¿verdad? Como usted alega, sí, la definición sería constitucionalmente válida. Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, secretario, vamos entonces a hablar sobre la viabilidad, que sabemos que es un tema también fundamental para la discusión de esta medida. Secretario, ¿usted conoce o ha leído de casos de bebés prematuros que han sobrevivido desde la semana 22? Bueno, yo de la semana 22, sí, en Arecibo hubo un caso en particular de la semana 22. En Arecibo, ¿conoce uno? Es una libre, yo no tenía 21 semanas, o había sido menos. O sea, yo no soy doctor, y sobre eso, yo entrar en esas áreas sería, ahora vuelvo y repito, sería una responsabilidad porque no, pero la pregunta es si usted conoce, si usted ha leído, ha conocido, le han contado. De bebé prematuro, pero de 22 semanas o más. Sí. Pues seguro que sí, yo le puedo decir seguro que sí. Claro, bien. Yo lo he vivido y lo he sufrido. Bien, pues mire, secretario, sí, la verdad es que ahora en las vistas públicas tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios, ¿no?, de padres que tuvieron hijos prematuros. En la pantalla que está aquí, usted puede ver, le estoy mostrando unas fotos, ¿las puede ver? Sí. Sí, el bebé, ¿verdad? La bebé de la izquierda.
esa bebé, ¿la ve? Sí. Esa fue de 22 semanas, de nacida. Ya tiene 4 años. Y la bebé de la derecha es una bebé de 27 semanas que ya tiene 9. Y de hecho, la mamá de la bebé de la derecha, de Lili, nos cuenta que cuando estaban aquí en NICU, en Puerto Rico, el bebé que estaba al lado de la incubadora de ella nació a las 23 semanas. Así que, le hago la pregunta. Déjeme explicarle, porque ahora que usted trae eso, sí. Estos ojos estuvieron llorando por 3 semanas en un caso y por 1 mes en un caso sobre 2 niñas prematuras que están pegadas a este corazón. Y jamás ni nunca yo voy a descartar el análisis constitucional por ese sufrimiento que yo tuve. Son 2 cosas completamente aparte. Claro, nadie le está pidiendo eso, secretario. Le estamos preguntando si usted conoce. Seguro que lo conozco. Y claro, y es importante preguntar si usted conoce o ha escuchado, sino para permitirle conocer sobre estos casos, porque, secretario, recuérdese que cuando se discute el tema del aborto, y ya usted lo ha visto, el Estado no solamente tiene el interés de proteger el bienestar de la mujer, sino que el Estado también tiene el interés de proteger el interés legítimo de preservar la vida de los niños viables, ¿cierto? Seguro que sí. Y usted lo ha reconocido. Por lo tanto, es fundamental en la discusión sobre la regulación del aborto que se hable sobre lo que se aborta. Y lo que se aborta en etapa de viabilidad, como he dicho anteriormente, no son bolas de baloncesto. Son seres humanos vivos como los que usted ve en pantalla. Y por lo tanto tenemos que tener en perspectiva, secretario, también no solamente la perspectiva de la mujer, sino la perspectiva de lo que se aborta, de lo que está dentro del cuerpo de la mujer, que es un ser humano vivo en etapa de viabilidad. Por eso la importancia, ¿no?, de enfatizar esto. Por eso es que me extraña que este proyecto no le dé tanta importancia al juicio médico, porque para trabajar con bola de baloncesto usted usa baloncelista, y para trabajar con la viabilidad de un niño usted usa obstetra, ginecólogo y neonatólogo. O sea que estamos hablando, y se lo digo con todo el respeto, nosotros, creemos en la función legislativa, pero cuando la función legislativa entra en el juicio médico, ahí hay un problema de país. Por eso yo estoy diciendo que ustedes que tienen esa potestad, analicen eso, tomen su juicio. Usted lo claro tiene. Que sí, y lo vamos a discutir ahora. Usted tiene ese juicio y es excelente, y el pueblo los eligió para eso. Lo que les pido es que traten de hacerlo con ecuanimidad y con conocimiento científico. Claro que sí, secretario, y atendiendo a su recomendación, vamos a discutir eso, porque me parece que es importante lo que acaba de mencionar en torno a el reconocimiento del criterio médico en estos casos, y es un punto válido que usted trae a la discusión que debe ser atendido. Ahora, eso no, ¿verdad? No minimiza el énfasis que quiero dar sobre la importancia de entender que esta legislación toca 2 aspectos. Un aspecto que tiene que ver con el tema del llamado derecho al aborto de la mujer, pero también toca el tema del interés legítimo del Estado de proteger la vida humana cuando ya sabemos que hay un bebé por nacer que está vivo y que puede sobrevivir fuera del vientre. Secretario, ¿usted estaría de acuerdo conmigo en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el mismo caso que hemos discutido de Planned Parenthood versus Casey, hace 30 años, reconoció, hace 30 años, secretario, que el consenso médico en aquel entonces, hace 30 años, fijaba la viabilidad fetal desde la semana 23, reconociendo a su vez que la viabilidad podía ser incluso antes de la semana 23? Sí. ¿Está de acuerdo? No, ese no es el consenso. El consenso médico era que los médicos podían tomar, o sea, encontrar que un niño estaba viable a las 23, a las 24 semanas, a las 28 o a la que fuera, siempre y cuando ese juicio médico fuera informado y fuera documentado. Sí, o sea, pero lo que pasa es usted establecer que los médicos pueden estar pensando en algún momento sobre que estas personas pueden tener viabilidad, pero ese juicio tiene que ser
Claro, en cada caso en particular, porque son seres humanos distintos. Hay niños que pueden nacer con unos problemas respiratorios, unos niños que pueden nacer con otras Secretario, condiciones. usted está indicando, si yo lo interpreto correctamente, que el término de la viabilidad no debe ser absoluto, no debe ser fijo de forma inamovible. Eso es lo que usted está indicando. Yo lo que estoy indicando, para que no cabe duda, el término de viabilidad debe dejarse a la única, y repito, única discreción de los médicos, de nadie más. Pero usted reconoce, independientemente de su opinión, usted reconoce, y en la carpeta puede revisar el caso Planned Parenthood versus Casey, en la referencia B del caso, que el tribunal en ese caso reconoció que el consenso médico, fíjese lo que le estoy preguntando, el tribunal reconoce en el caso que el consenso médico en aquel entonces, es decir, 30 años atrás, que el consenso médico fijaba la presunción de viabilidad. Es una presunción, secretario. No es que esto sea un término que no se pueda mover, porque fíjese que el mismo tribunal dice, se reconoce que el consenso médico fija la viabilidad de la semana 23, pero, dice el tribunal, esto podría incluso ser antes. Por lo tanto, le pregunto, mi pregunta es la siguiente. Leyendo lo que dijo el tribunal, ¿usted está de acuerdo conmigo en que el tribunal reconoció en Planned Parenthood versus Casey que el consenso médico hace 30 años atrás fijaba una presunción de viabilidad desde la semana 23? No lo reconozco. ¿Y quiere que se lo lea lo que sí, dice? Sí, por favor. Mire lo que dice. Por favor. Y está en pantalla también para yo lo estudié, yo vine preparado para esto. Mire, the soundness or unsoundness of that constitutional judgment in no sense turn on whether viability occurs at approximately 28 weeks, as was usual at the time of Roe, at 23 to 20 weeks, as it sometimes does today, or at some moment even slightly early in pregnancy, as it may, if fetal respiratory capacity can somehow be enhanced in the future. Whenever it may occur, the attainment of viability may continue to serve as the critical fact, just as it has done since Roe was decided, which is to say that no change in Roe factor underpinning has left in central holding obsolete and in no support our argument for overruling it. O sea, mantuvieron a Roe versus Wade. Lo importante, señora senadora, es el criterio médico. Muy bien, secretario. En lo que usted acaba de leer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce que en el contexto de la discusión de ese caso, si bien en Roe versus Wade en el 73, 28. Exactamente, se presumía desde la semana 28, en Roe versus Wade en el 73, en el 92, que es Planned Parenthood versus Casey, ya ellos reconocen en la discusión de la medida que podría, no es que sea 23, que podría haber. Claro, que podría haber viabilidad desde la semana 23. Seguro que claro, sí. Pues eso es lo que quiero que usted lo que pasa es que para eso se requiere un criterio médico, y yo creo con toda honestidad, y yo puedo ver los argumentos y la buena fe de todos ustedes, aún con distintos criterios, pero es que estamos quitándole a la facultad médica. Vamos a llegar al criterio médico. Lo que quiero ahora mismo es discutir los casos, y lo que quiero, ¿verdad?, que el público entienda es que en ese caso, en Planned Parenthood versus Casey, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que en el 73 ya el tribunal presumía y reconocía viabilidad desde la semana 28, y que ya luego en el 92, 30 años atrás del 2022, el tribunal ya reconocía que 30 años atrás, podrían haber casos de viabilidad desde la semana 23. Ahora, secretario,
¿Usted conoce la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Webster versus Reproductive Health Services? Déjeme buscarla porque la tengo por aquí. ¿Cómo no? Déjeme buscarla aquí. Cualquier cosa está en la referencia No, B1. sí. Yo la leí, la tengo marcada porque quiero encontrarla. Sí, cómo no. Sí, pero aquí está. No. Aquí está. No, este no es. No, pero yo no. Esto fue tu amiga. Ok. Sí, adelante, sí. Sí, conoce la decisión del Tribunal Sí. Supremo en el caso Webster versus Reproductive Health Services. Allí se habló de 20 semanas. Correcto. Pero volvemos y repito, se habló de la importancia del criterio médico. Correcto. O sea, mire, lo que estoy diciendo es, si un médico especialista en obstetricia me dice a mí que un niñito o una niñita de 20 semanas está hábil para nacer y usar su criterio, pues mire, lo puede saber, pero es que es el criterio médico. Lo que yo le digo a usted es que no podemos encajonar a un término de semanas. Y le voy a decir más, muchas veces el tratamiento que recibe una mujer que tiene plan médico, una mujer que tiene recursos económicos, a una mujer que no tiene ni plan médico y muchas veces no tiene ni la reforma de salud, mire, usted lo coloca en una desventaja tan grande que por eso es que yo les pido a ustedes que por favor dejen eso en manos de los médicos. O sea, con todo el respeto, se lo digo, estaríamos interviniendo en una función que probablemente nos estaríamos arrepintiendo en un tiempo. Secretario, vamos a atender su preocupación Sí, seguro. y vamos a llegar a ese punto del criterio médico. Se lo reitero. Pero antes estoy Seguro. siendo puntual en la discusión de derecho. Sí, lo leí, y yo le leí el caso. Muy bien, pero como usted bien reconoce desde ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que una ley de Missouri que requería una determinación médica de viabilidad para todo aborto que se fuera a llevar a cabo a partir de la semana 20, como usted muy bien indica, de manera tal que el médico pudiera determinar si el feto era viable o no antes de realizar el aborto, era una disposición constitucional, ¿correcto? Ok. El proyecto, de hecho voy a poner la cita para aquellos interesados en leerla. El proyecto del Senado 693, secretario, establece una presunción de viabilidad desde la semana 22, es decir, 2 semanas más de lo que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró en el 1989 como un término constitucional para exigir una determinación médica de viabilidad antes de realizar un aborto. Secretario, ¿usted está de acuerdo conmigo en que 34 estados han prohibido el aborto desde la etapa de la viabilidad? Mire, yo no me dejo llevar por cuántos estados. No, pero le pregunto si es un dato. Bueno, pues 34 estados lo han prohibido a partir de la etapa de la viabilidad. Pues si usted lo dice, pues yo yo no estoy pendiente de ese dato. Ok, pues le comparto, secretario, para su conocimiento. Déjeme compartir este dato que creo que es muy relevante. Sí, seguro. 34 estados han regulado el aborto para prohibirlo luego de la etapa de la viabilidad. 16 de esos estados lo han prohibido específicamente a partir de la semana 22, presumiendo la viabilidad fetal a partir de esa etapa. Los demás estados, los otros 18, lo han prohibido a partir del concepto viabilidad, estableciendo que pudiese ser, obviamente, antes, ¿no?, de la semana 22 o después de la semana 22. Es decir, no han fijado una fecha específica